Hola y bienvenidos a Aprendiendo Español con Alejandro. Hoy, locas historias para aprender español. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estáis? Yo estoy bien. ¿Habéis tenido la oportunidad de escuchar el último episodio? El episodio acerca de las noticias. No sé si habréis tenido tiempo para escucharlo, pero en cualquier caso os resumo un poco la noticia principal. Os cuento. En el anterior episodio hablamos de las noticias en general, las noticias de la tele, de la radio, del periódico, pero también hablamos de una noticia con respecto a este podcast. La noticia de un nuevo canal o un nuevo podcast que he empezado y ya está disponible el primer episodio. El podcast se llama Locas historias para aprender español. Es decir, es parecido a este podcast, pero con historias locas, como el adjetivo, como el nombre indica. ¿Y qué te puedes encontrar en ese podcast? Pues historias de diferentes personajes, historias que son un poco surrealistas, un poco aleatorias, random, sobre mí o sobre personajes dispares, sobre personajes raros. Y el primer episodio, la primera historia, loca historia, se llama Aventura al comprar el pan. Aventura, ¿qué pasa cuando el personaje o yo o, bueno, ya veréis, va a comprar el pan? El podcast será parecido a ese episodio, serán más historias, no será tan regular como este podcast, Aprendiendo Español con Alejandro. En este podcast los episodios son 2 cada semana. La nueva serie o el nuevo tipo de podcast de las locas historias no será tan frecuente y el nivel cambia un poco. El nivel es un poquillo más difícil. Parece que me he atascado ahí, parece que lo he dicho mal, pero no, estaba bien. Estaba usando diferentes diminutivos. Eso es un poquito más difícil el nuevo podcast. Igual no es para principiantes, perdón. No es para principiantes, es principalmente para intermedio, para estudiantes que están en un nivel intermedio. De por lo menos A2, B1, B2, incluso igual hasta un poco de C1, aunque está más basado en B1 y B2, porque hablo lento. Eso sí, uso muchos tiempos verbales, como el pasado, que se utiliza mucho al contar una historia. Si la historia que cuento está pasando, bueno, si la historia que cuento ha pasado ya y está en el pasado, Así que sí, es un poco más difícil, pero creo que si podéis entender más o menos este podcast, podéis intentar el nuevo podcast de las locas historias para aprender español. Como ya he dicho alguna otra vez en un episodio que trata sobre el nivel de este podcast y alguna otra vez también, este podcast no es solo para principiantes, es para nivel intermedio, es para diferentes niveles. ¿Por qué? Porque
hay palabras fáciles y hay palabras más difíciles, pero la repetición y mi cadencia, mi velocidad a la hora de hablar es más fácil de entender que una conversación nativa a velocidad normal. Por lo tanto, uno que sabe mucho, uno que tiene un nivel alto, aunque sea lento para él, todavía puede haber alguna palabra buena. Y para uno que sabe poco, puede ser difícil, pero con la repetición y la lentitud puede seguir mejor la trama o el tema del que hablo. En el otro podcast, en el de las locas historias, la repetición no es tan común. No hay mucha repetición. Sí que es lento, pero no se repite sobre el mismo tema. Entonces, eso es, aparte de los tiempos verbales y el vocabulario, esa es la principal dificultad. Como por ejemplo en este podcast sigo hablando sobre el nivel sobre el nivel que hay que tener una y otra vez para que sea más fácil entender de lo que hablo gracias al contexto. Así que bueno, si tenéis tiempo, escuchar ese nuevo podcast a ver qué os parece. Es una manera diferente, es un tipo de podcast diferente, puesto que tiene historias y igual es más entretenido o igual os parece una tontería, una chorrada que no tiene sentido. Así que dependerá de los gustos, dependerá de cada uno lo que le gusta. Espero que a alguien le guste y sirva para aprender. Así que, bueno, eso ha sido todo. Acordaros locas historias para aprender español, el nuevo podcast que está ya en todos lados y lo podéis en todos los lados, perdón, que no he pronunciado bien. Y eso, echarle un ojo, no echarle una oreja, se dice echarle un ojo, pero echarle una oreja en este caso, escuchar, darle una escucha. Y eso ha sido todo. Muchas gracias por haber escuchado hasta el final. Esto ha sido un poco promoción, pero bueno, promoción también es vocabulario, también es una manera de hablar. Así que, bueno, todo lo es. Además, es gratis, así que tampoco es tanta promoción, es solo un recurso más, un contenido más, un nuevo contenido. Bueno, ya me callo. Así que muchas gracias y hasta la próxima.